Bien, el Señor les sea bendiciendo. Estamos de nuevo en un estudio y entramos en el estudio lección número 45. Lección número 45 y entramos al libro de Hechos capítulo 18. Muy bueno. Atena, capítulo 17, estudiar Atena, especial. Me hizo estudiar bastante. Y yo creo que tendría que haber estudiado mucho más, metido mucho más, porque hay mucho que estudiar en eso. Pero Corintio es también especial. Oramos. Señor, te damos gracias por el momento que nos das. Señor, permítenos cada día conocer de tu palabra, pero trabaja también en nuestras vidas. Espíritu de Dios, extiende nuestras vidas, haz tu propósito en nosotros. No seamos solamente oidores, hombres que tienen estudio y que guardan tu palabra, mujeres que tienen tu palabra en su corazón, no, sino que podemos ponerla por práctica, Señor. La queremos colocar en práctica. Bendícenos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, lección 45, libro de Hechos, número 18. Hechos 18. Bien, dice así. Yo ya estoy, pero hay harto para ver acá y creo que voy a sacar muchas lecciones más. El ministerio en Corintio. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corintio. Tengo el mapa acá y hace un avance Pablo hacia el lado y está Corintio. Está aquí Atenas y avanza hacia acá y está Corintio. Si Atenas era complicado, no se preocupe. Corintio también es idólatra y tiene otros problemas mucho más fuertes. ¿Ya? Tiene problemas muy fuertes. Vamos a ver cómo es Corintio. Yo veo la introducción que me da la plenitud y me marca el trasfondo en la carta de 1 Corintios y me explica qué pasaba en Corintio. Pablo aquí va recién a trabajar por una iglesia, ¿ya? Recién va a predicar, va a ver el resultado, qué es lo que Dios va a hacer, que a la final va a surgir la iglesia y vemos las cartas 1 Corintios, 2 de Corintios. Pero hay un tremendo problema ahí. Y este es el trasfondo. La carta revela algunos de los problemas típicos de la cultura griega en los días de Pablo, incluyendo las grandes inmoralidades sexuales de la ciudad de Corintio. Los griegos eran conocidos por su idolatría, filosofía divisivas, espíritu de polémica y rechazo de la doctrina de la resurrección del cuerpo. Corintio fue una de las más importantes ciudades comerciales de aquella época y controlaba gran parte del comercio entre el este y el oeste. Estaba localizada en la estrecha faja de terreno que une el territorio continental griego con la península del Peloponeso. La ciudad tenía la mala fama por su sensualidad y por la prostitución sagrada. Su nombre sirvió incluso para acuñar una expresión que llegó a ser famosa sobre las prácticas corruptas: corintianizar. Significaba practicar la prostitución. Estoy leyendo mal que eso. La máxima deidad de Corintio era Afrodita, Venus, la diosa de los amores licenciosos, y alrededor de 1000 prostitutas profesionales servían en el templo dedicado a su culto. Aquí tenían cualquier adepto. ¿Ya? El espíritu de la ciudad se manifestó en la iglesia y explica el tipo de problemas que enfrentaba la gente. También revela algunos de los problemas que enfrentaban los antiguos paganos al transferir algunas de sus experiencias religiosas previas a las que recibían ganancias al ministerio del Espíritu Santo. Algunos recibían ganancias y cobraban, ¿ya? Esto puede haber mezclado algunas prácticas grotescas del frenesí pagano
con el ejercicio de los dones espirituales. Es decir, Corintios, Pablo dijo, esta ciudad necesita al Señor. Esto aquí sí que hay que predicar el Evangelio. Estuvo Corintio 1 año 6 meses en Corintio. Pablo 1 año 6 meses en Corintio. Wow, tuvo harto. Veamos qué sigue la historia. ¿Ya? Veamos qué sigue. Entonces tenemos ya un problema en la ciudad. Atenas era mucha la idolatría, pero Corintio también estaba grave la situación. Y uno dice, no, si es difícil estos tiempos. Imagínense, ¿eh? Imagínense en lo que estaban metidos ellos. Y versículo 2, y halló a un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Aquí hay un edicto y hay una persecución sobre los judíos. Pero aquí también tengo yo me que algunas ayudas. La ayuda de la Biblia me dice que Claudio expulsó a los judíos de Roma en el año 49. Acá me marca, el otro me dice 50. En el 50 Claudio promulgó un decreto por el que se expulsaba de Roma a los judíos que se agitan por instigación de Cristo. A ver, aquí parece que hay un problema entre judío y cristiano y en la final Claudio lo pescó a los dos para afuera. Entre los judíos y cristianos. Una instigación de judíos que se agitan por instigación de Cristo. Vemos además que los cristianos eran considerados como judíos, ¿ya? Los cristianos eran considerados como judíos, también del grupo. Lo que automáticamente les transfería la fama de conflictivos que los judíos se habían ganado a pulso. ¿Los judíos eran conflictivos? Sí, ahora los cristianos también son conflictivos. Así que, para no tener más lío, Claudio, para afuera de Roma. Se van de Italia. ¿Ya? Ahora, para que Claudio es César, ¿no es cierto? Augusto César fue en el año 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Tiberio del 14 al 37. Después viene Calígula del 37 al 41. Del 37 al 41. No duraba mucho, si usted se da cuenta. Tiberio parece que duró más. También Augusto. Ya, Calígula del 37 al 41. Claudio del 41 al 54. Es decir, manda la expulsión y si fue al 50 le quedan 4 años más para seguir siendo César. Después del 54 al 68 entra Nerón. Ahí viene Nerón. Del 54 al 68 entra Nerón. Después viene Galba del 68 al 69. Ese duró un año. Un año. Uno hay que buscar lo que son los césares, los que son ubicados como gobernadores, que son en diferentes localidades. Por eso hay que estudiar. Yo busqué todos los Césares y no solamente ahí, hay una lista bien larga para abajo, que uno ya dice, esto es grande. Una vez empieza que es poco, es larga la lista, ¿ya? Para que usted la sepa. Busque los Césares. Algunos buscamos poquito, pero siga la historia de los Césares, va a tomar otra idea en ese sentido, ¿ya? Bien. Entonces, Aquila y Priscila son expulsados de Roma por Claudio. 3. Y fue a ellos. ¿Quién fue a ellos? Pablo. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas.
y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. ¿Quién trabajaba o quién tenía una idea? Pablo, ¿no es cierto? Ahora, se dice que Pablo trabajaba y todo lo demás. En el primer viaje yo no veo a Pablo trabajando, sino lo veo preparado y no solamente preparado, sino moviéndose en la obra misionera. No lo veo trabajando o con un ayudante de ellos trabajando, haciendo tienda. Quizás más de algún lugar tuvo que hacer algo rápido, una carpita, no sé, porque quizás alguien no lo recibía, pero en muchas localidades lo recibieron. Y en otras tenía que arrancar, así que no alcanzaba quizás ni a hacer tiendas. Pero tenían que huir. También no los vemos trabajando. En Atenas no lo vimos trabajando, en Tesalónica, en Berea, no lo vimos trabajando a Pablo. Filipo tampoco lo vimos trabajando. Y es más, en Filipo lo atiende Lidia. ¿Se acuerdan? Sí, está en la casa de Lidia. En Tesalónica lo atiende Jasón. Pero Pablo estaba dedicado a la obra y se encuentra con este matrimonio que él tiene un conocimiento de aquel trabajo. Cuando perseguía a la iglesia, también no estaba trabajando, él perseguía a la iglesia. Quizá antes de eso ya trabajaba algo parecido. Pero aquí hay un problema en Corintios, y lo que habíamos leído, que yo creo que Pablo aquí en Corintios se cuida porque había muchos que sacaban ganancias. Dice, también se revela algunos de los problemas que enfrentaban los antiguos paganos al transferir algunas de sus experiencias religiosas previas a las que se recibían gracias al ministerio del Espíritu Santo. ¿Ya? Y eran ganancias. Predicaban por ganancias. Entonces, Pablo, yo creo que estuvo un tiempo con ellos. Acordemos que tuvo un año 6 meses. Así que era bien considerable. Y el tiempo que no predicaba, o el tiempo que no enseñaba, o el tiempo que no se podía mover, podía trabajar, o tiempo libre podía trabajar con Aquila y Priscila. Pero hay un problema que se marca muy fuerte en Corintios, que esta ganancia deshonesta que ya se habían atribuido con algunos, con experiencia religiosa y armaban su show, Pablo se anduvo cuidando de esto. Ahora, aquí muchos se toman de este versículo y dicen, no, si el apóstol enseñó que no tenían que ser mantenidos y ellos trabajaban, pero hay una situación muy lógica de lo que está pasando en Corintio. Tengo un estudio que no lo puedes sacar, está muy bueno, que también yo creo que lo voy a pasar en el próximo estudio, que es el 46. Vamos a volver a repetir esta historia. ¿Por qué? Hay que dejarlo muy en claro. Muchos discuten con esto. Muchos de los que dicen, no, que son los pastores unos sinvergüenza y la palabra lo dice. Hay una realidad y que hay que estudiar, ¿no es cierto? Y tiene que quedar claro usted en ese sentido. Entonces, Pablo se dedica a trabajar, pero también más abajo vamos a ver que él se dedica a tiempo completo, pero no a trabajar, sino a la predicación. Entonces, solamente estuvo por un lapso, o quizás trabajaba por cierta hora para de una manera mantenerse. ¿Para qué? Cuidarse de esta gente perversa o chismosa, no sé. Pablo tenía que cuidarse en ese sentido. Qué terrible, es tan increíble, uno como pastor, hay personas que dicen, no, yo no diezmo porque no alimento a nadie, yo no alimento al pastor. Bien, venga a la iglesia. Venga a la iglesia, no diezme, no ofrende, pero venga, sálvese. Sálvese, no porque usted no diezme o usted no ofrende, el pastor se va a morir de hambre, no, el Señor sostiene su obra. ¿Sí? Y uno tiene que tenerlo claro, si la iglesia no sostiene al pastor, y si el pastor está trabajando, Dios de una de otra manera lo va a sostener, va a mandar de otro lado.
va a mover a otros, va a bendecir a otros. Y lo he visto, así que y es tan increíble que Dios lo hace, Dios lo hace. Entonces, uno ve la bendición de Dios. Así que, si usted no quiere ofrendar, no quiere diezmar, no lo haga, no lo haga. Y si usted dice, no, está en la Biblia, no sé dónde no está en la Biblia porque lo veo, aún lo veo. Si yo veo el viaje misionero que hace Pablo, el primer viaje misionero es enviado, lo envía a la iglesia. ¿Y quién lo envió? Para pagar los viajes, porque había que cruzar en barco, y cuando llegaron a la playa, ¿cómo se llamaba? A Chipre, era un gran viaje en barco, y después de cruzar tenían que de nuevo viajar, y de puerto en puerto tenían que viajar. ¿Cómo se sostenía? Era muy rico Pablo. ¿Cómo se sostenía eso? Y cuando llegaban a hogares, ¿usted cree que no le decían, Pablo, aquí tiene, siga su ministerio, avance, hay una ofrenda para usted? No sé si usaban el término ofrenda, pero apoyaban en sí al misionero. Y no solamente a uno, hemos visto que a veces andan 4. Entonces, no era una obra detenida, sino que avanzaba y el trabajo se daba, se daba. Pero algunos dicen, no, que no. Bueno, si no quieren, no lo hagan, no lo den. Pero no critiquen. No sea que se encuentren hablando contra lo que Dios ha establecido o hablando contra los siervos del Señor. Más encima pelan y es peor la situación. Callado, mejor no lo hago, bien, no lo haga, pero venga, sálvese. Sálvese, congréguese, esté con nosotros. Algunos son así para el Señor, pero para el mundo. Y había un pastor que decía, en el mundo gastaban y votaban, pero ahora se pusieron manitos de guagua para el Señor. Entonces es complicado, es complicado. Antes no veían lo que gastaban en sus vicios, pero ahora ven lo que para darle al Señor, no. Pero bueno, para pedirle al Señor. Complicado el tema, ¿eh? Ya, ahí vamos a llegar. Entonces, vamos a ver, y dice, del mismo oficio. 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Es decir, todos los días de reposo era todos los días el sábado. Y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, mire, ya, están todavía allá. Es decir, Pablo en Atenas no se encontró con ellos, con Timoteo y con Silas no se encontró, ya, ni con Lucas, porque acordemos que también parece que está Lucas aquí. No se encontró con ellos en Atenas, sino ahora se encuentran en Corintio. Es decir, se demoraron. Estaban en donde ellos, en Berea, se demoraron. Y quizás tuvieron un buen resultado, pero ahora pasan de largo por Atenas y van directo a Corintio. Corinto, es Corinto. Oye, ¿yo por qué leo mal? Corintios. Ya. Corinto, dice. Corinto, sí, es Corinto. Bien. Cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero, dice, por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Por eso podemos marcar que estuvo por un tiempo quizás trabajando a Priscila y Aquila, o Aquila y a Priscila, pero llega un momento que se arma tan fuerte el trabajo, se arma tan fuerte la predicación que ya está por tiempo entero. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, ¿sí? Estaba entregado por entero, ¿ya? A la predicación de la palabra, pero poniéndose
oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Ya, otra casa que lo recibe. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Qué increíble, Atenas era difícil, esto se veía mucho más difícil, pero aquí hay muchos gentiles que están creyendo y eran bautizados, oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año, 6 meses. ¡Qué harto! Corinto le trajo un un gran trabajo a Pablo y se establece la iglesia en Corinto. Corintios, cuando me manda la carta a Corintios. Pero en Corinto se establece una iglesia por un trabajo enorme establecido por ellos. Y estar 1 año, 6 meses. Lo bueno que está aquí la Priscila, que también le puede trabajar Pablo en este sentido, pero medio difícil, enseñándoles la palabra de Dios. A ver, hermano, uno dice, el pastor no hace nada. Tiene mucha tarea uno que hacer. Uno dice, y a veces dice, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? Pastor. Y hay que visitar, hay que ver, a veces hay que hacer el aseo, hay que limpiar, hay que hacer estudio, hay que estar preocupado de la hermandad, hay que llamar por teléfono. Uno está conectado con la misión y a veces hay reuniones, hay cosas, hay movimiento, o hay salidas por la misión, hay actividades por la misión. ¡Wow! Y a la final uno dice, si yo trabajara, ¿a dónde podría hacer esto? En San Bernardo, en Santiago, iba a visitar, llegaba del trabajo, porque estaba trabajando allá y todo lo demás, llegaba del trabajo, a veces no tomaba muchas veces la 11, porque llegaba a unas 8:30, 9, y había que partir a la reunión. Y después de la reunión uno iba a visitar, y los días que no había reunión había que ir a visitar. Y andábamos corriendo, y a veces nos daba las 12, 1 de la noche, para llegar a la casa, ahí tomar 11 y dormirse bien tarde, y al otro día 6:30 de la mañana levantarse para ir a trabajar. Entonces el ritmo, pero ya se podía visitar tarde. Acá es otro sector, ya Playa Ancha. Acá la gente se desaparece temprano y hay que visitar temprano. Sí, hay que visitar temprano. Uno no, 6, 7 de la tarde, ya jodido, no se puede visitar. Porque las calles ya se empiezan a vaciar, la gente se empieza quizá a refugiarse en sus casas, porque acá hay un viento muy fuerte. De repente se levanta, hay frío, hay calor, entonces es muy variado. Entonces uno ya se empieza a estar más tranquilo. En Santiago uno podía estar hasta las 1 o 2 de la mañana viendo a los chicos jugando en la calle. Aquí no veo ni un niño jugando en la calle. Es otra trayectoria. Pero el trabajo es intenso, el trabajo es rápido. En las cosas a veces tenemos proyectado algo, pero tenemos que dejarlo para atrás porque sucedió otra cosa y hay que avanzar. Hay que avanzar. Entonces, el trabajo en sí. Yo me veo a Pablo, a Silas, está Timoteo, está Lucas, ahí quizá hay 3, hay 4, y quizá ahora entra Aquila y Priscila. Hay más colaboradores, pero entre más hay más trabajo. Es una ciudad.
Es una ciudad, necesitan predicación. Oiga, y uno puede decir, este hermano aceptó al Señor, pero no es solamente eso, acepta y hace la oración del pecado. No, hay que visitarle, hay que estar, no hay que soltarlo. Hay que enseñarle, hay que darle doctrina. A veces hay que tener paciencia, porque son inestables y todo lo demás. Hasta encontrar un resultado de estabilidad y decir, ya, ahora sí, podemos avanzar. Entonces, el trabajo es fuerte, no es solamente esperar que venga la reunión, no, hay que llamar, ¿cómo está? Necesita visitación, ya, sí, venga, ya, hay que ir. ¿Me entiende? Hay que ir. Y después yo trato de hacerme una corrida de estudios que van así en categoría. Entonces ya me conozco lo que puedo enseñarles, que puedan entender mucho más práctico, mucho más claro. Y le paso la angelología. Aquí uno dice, ¿qué tiene que ver la angelología? Pero yo mezclo en la angelología, es la creación de Luzbel, de dónde nació el pecado, cómo nace este ser, que después pasa a ser Lucifer, después la creación, cómo Dios crea el mundo, y que después la creación del hombre, cómo Dios crea al hombre, y cómo el engañador viene en cómo había engañado en el cielo, ahora viene a engañar a esta creación que es el hombre. Y cómo Dios trabaja para rescatar esto que se había perdido. Y cómo los ángeles trabajan para que venga Jesús, llega Jesús, cómo están con Jesús. Y cuando Jesús muere, Jesús vence en la cruz. También pasamos, ahí viene también la angelología, cómo Gabriel trabajó activamente en este trabajo. Y después Miguel, cómo trabajó en esto. Y cómo Jesús es vencedor, cómo es Dios, cómo es el trono de Dios y todo lo demás. Y eso son lecciones muy fáciles de entender, pero le da lo único que busca es una estabilidad y un conocimiento que no se puedan extraviar. ¿Entienden? Y eso hay que dárselo a los nuevos, entonces, para que se afirmen en la fe. Hay que tener tiempo para dar todas esas lecciones. Hay que tenerlo. Así que es harto el trabajo. Yo veo a Pablo aquí trabajando y va a estar 1 año, 6 meses. El Señor le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y se detuvo allí 1 año, 6 meses enseñando la palabra de Dios. De ahí vamos a llegar. Acuérdense que yo quiero repetir de nuevo esta situación de trabajo. Es más explicativo, voy a leerlo y quizá va a quedar mucho más claro. Pero el trabajo es muy intenso. Para estar 1 año, 6 meses, había trabajo, mucho trabajo. Señor les bendiga, muchas bendiciones.